¿Cómo puedo elegir la afeitadora perfecta para mí si hay tantas opciones? Esto es una pregunta que lleva muchas respuestas. Comprar una afeitadora tiene mucha más dificultad que comprar un clipper o un trimmer. Todo tiene su importancia: tijeras, afeitadoras, clipper, trimmer, navajas, hasta los productos de belleza que usas. Todo es importante al momento de hacer un corte, al momento de trabajar. Pero si en el momento de una nueva adquisición tengo un dilema, y es que no sé cuál elegir, ¿cómo hago a saber cuál comprar? Hay que ver las cuchillas internas, las láminas que tienen las afeitadoras, y lo más importante, mi gente, lo más importante en una afeitadora, ese ha sido un problema bien grande que ha tenido las marcas de AliExpress al presentar un producto nuevo, es el recambio, el repuesto. En la afeitadora es importante porque es algo que se tiene que cambiar y lastimosamente debe de ir exactamente, que sea compatible o directamente el mismo, porque tiene que encajar de una manera perfecta. Y así como en los clippers y en los trimmers existen los RPM, que es el giro por minuto, en las afeitadoras también. Pues vamos a ver y se las voy a mostrar de menor a mayor. Aquí tenemos un orden de RPM de menor a mayor. Esta la tengo aparte porque este es un motor vectorial que funciona diferente. En mi uso, ¿cambia algo los RPM en una afeitadora? Sí y no. Y en mi uso, ¿cambia algo el motor de una afeitadora? Pues también sí y no. Ahora les voy a explicar. Aquí tenemos una afeitadora, la última que ha llegado, motor externo, pero es de 7500 RPM. Digo pero no porque no funcione, no porque no sirva, sino porque acá llegamos hasta las 11000. Aquí tenemos una de 8000 RPM y esta es un poco diferente a las demás. Después les explicaré por qué. Aquí tenemos algo de 8500, 9000, 10.000 y 11.000. Yo creo que esta es una de las más fuertes que hay, con un motor de 11.000 y ya. Esta de aquí pues tiene que cambiar. Si encuentra dificultad, va a aumentar su fuerza. Eso lo experimenté con los clippers y en los trimmers, que si necesitaba de fuerza, el motor en automático pues iba a lanzar más fuerza, ¿no? Estos motores vectoriales. Pero en la afeitadora la verdad que no me he encontrado con ese resultado, ya que las afeitadoras, bajo mi recomendación y bajo mi uso, yo simplemente lo que hago es apoyar la afeitadora. No estoy empujando a la piel porque eso va a causar irritación. Las cuchillas que se mueven internamente van a agarrar la piel y eso causa unos pequeños cortecitos que quizás no lo ves en el momento. Al momento de echar el alcohol, el desinfectante, la colonia desinfectante en la piel, eso va a tener un ardor bien grande, luego de que causará irritación con el pasar de los días. Cuando apoyan demasiado la afeitadora, no tienen que empujar la afeitadora. Yo en mi caso y bajo mi experiencia, lo único que hago es apoyarla y luego pasarla. Yo la prefiero pasar un par de veces más que apoyarla. Es simplemente que haga su trabajo. En cuanto toca la piel, ya va haciendo su trabajo bien. También puede ser que use la navaja, quite todo con la navaja y luego de que si quedó algo, voy con la afeitadora en las áreas donde necesito. Pero esto ya es un trabajo extra, algo que uno quiere hacer. Esto también depende de la piel. Hay pieles que son más sensibles, hay pieles que son, pues, digamos, más resistentes. En cuanto a los RPM, si necesito fuerza, yo creo que 7500 está bien, pero digamos que es un poco poco, y 11.000 digamos que es un poco mucho. Debo encontrar un nivel intermedio. Yo creo que entre las 9.000 y 10.000 una afeitadora está bien. 9.000 y 10.000. Esta tiene 8.500, pero me he encontrado comodísimo. Esta tiene 8.000, también ha hecho su trabajo. Esta tiene 11.000, está bien, pero digamos que se va poniendo alborotosa con el tiempo. ¿Cómo yo hago a evitar este ruido que causan las afeitadoras? Primeramente, comprar una afeitadora que tenga materiales buenos. El plástico que traen las afeitadoras, con el pasar del tiempo y también que tienen mucha fuerza, en el caso de la Valentian Cool, que también existe la marca Orate o la Pot Barber, creo que se encuentra en AliExpress, son afeitadoras que llegan hasta 11.000 RPM, muy baratas, mi gente, muy baratas, pero el material digamos que no es de los mejores, porque con el uso constante el plástico que trae de por sí de fábrica la afeitadora, o sea que trae la afeitadora, no es tan bueno para soportar el movimiento, las vibraciones del motor. Entonces esto va a causar cada vez y cuando un ruido mayor. También el ruido se alza porque ya te lo pide la afeitadora, que tienes que cambiar el cabezal entero. Aquí los materiales son plástico, plástico, plástico y plástico. El material de aquí, el clipper y el trimmer de estos modelos son en metal. Esta de aquí la verdad que no logro, se fue encendiendo. Esta de aquí no logro a decirle si es plástico o metal, pero parece un metal muy delgado. Lo mismo con la Meisho, esto parece que es metal. En cuanto a la BGR, este creo que sí es metal, tiene un peso mayor, pero el peso, el motor, los motores vectoriales tienen un poquito más de peso que el resto de motores. Por ende no sé si por eso será
este peso que tiene. También si es plástico, no sé, vuelvo y repito, no sé si es plástico o metal, pero se siente mucho mejor que las demás que son de plástico. Ahora les voy a mostrar lo que son las láminas. Estas son las láminas de la Kemei T299, la de motor externo. Y es que son láminas, así como las ven mi gente, sencillas. No tienen ninguna clase de recubrimiento, al igual que las Meisho. Vean cómo es la Meisho, pero la lámina, no sé por qué, yo la siento mucho más sensible, la lámina Meisho, que la Kemei. Vean también cómo es trabajado. Aquí, por cierto, les dije que era una lámina diferente porque es una sola lámina y es mucho más gruesa que las demás. Por este lado tenemos una afeitadora de la Louis Vuitton. No, mentira. Esta afeitadora pues no la he visto todavía en venta por ningún lado. Vean que tiene láminas de estas amarillas, son hipoalergénicas. A eso me refiero cuando tienen una clase de protección mejor hacia la piel. Llega hasta las 8500 RPM, muy cómodo y muy bueno. Acá tenemos algo de 9000 RPM y vean estas láminas que tienen unos dientes internos. Estos dientes internos lo que hacen es que si encuentran un cabellito más largo donde las láminas no pueden hacer su trabajo, los dientecitos lo van a cortar. Y cuando la lámina ya pasa, ahí se va a llevar el cabello sin ningún problema. Ayudan a cortar estos pelitos un poquito más largos que se han quedado por ahí o que la lámina no logra acortar. Esta afeitadora es de la marca Yukai Pro y tiene unas láminas en color negro. Es una lámina muy buena que luego les platicaré. Acá tenemos la Valentian Cool, que también, como les dije, está en la marca Orate y en la marca Pot Barber, creo, también en dorada, y esta es la más fuerte que hay. Acá tenemos la afeitadora de motor vectorial y vean las láminas como son, normales y doradas. Vamos a encender cada afeitadora para que escuchen. Esta es la última que llegó, la Kemei T299. Escuchen. Estas tienen el motor externo, como los clippers que están por aquí, esto. No es ruidosa, tampoco no es que sea silenciosa. Meisho M7, afeitadora de una sola lámina, pero mucho más grande que el resto. $8000 RPM. Tenemos la afeitadora de la marca Miyoko, fue esa marca que me la envió. Y escuchen, esta tiene también velocidades, creo que tiene 3 velocidades o 5, pero no les voy a hacer escuchar todas, solo directamente la de 8500. Tiene fuerza suficiente para trabajar. Aquí tenemos la afeitadora de 9000 RPM de la marca BGR. El modelo es 378 con los dientes en medio, porque está el otro modelo que es el 377 que no tiene los dientes aquí en medio. Escuchen cómo se ha alborotado un poco. Está muy alborotada. Esta tiene las velocidades aquí en esta rueda, pero nunca lo he usado. Tenemos la afeitadora de Yukai de 10000 RPM, cuerpo parecido a lo que fue la Babyliss FX3, y también dicen que es la misma. Por ahí me enteré. Pero aquí los materiales, digamos que faltan de tratar, porque la FX3 me recuerdo que tampoco no es que tenía materiales de muchísima calidad. Sin embargo, hacía su trabajo bien hecho y era de las más silenciosas que yo había usado. Pero escuchen acá. Es fuerte. Es muy fuerte. Ahora vamos a escuchar la de 11000 RPM. La de Yukai era de 10000. Esta es de 11000. Escuchen. Se escucha como descargada. Es más, creo que está descargada, porque aquí sale el punto rojo. Sí. Se apagó, estaba descargada. Ya no la usaba, la tenía ahí guardada. La agarré en este momento para hacer el video. Nunca lo pensé que podría haber estado descargada. Pues bueno, ahí se queda apagada porque no sé dónde estará el cargador. Por cierto, porque esta no tiene USB tipo C como la mayoría. Y aquí tenemos la VGR 334. Esta es de motor vectorial. Escuchen que esta es, digamos, la primera afeitadora que yo tendría, o la única que tengo en este momento, de motor vectorial. Escuchen. ¿Cómo hago aquí a probar estos RPM para que aumenten? Vamos a hundirlo. Pues no es que cambia mucho, por eso les decía eso al principio, que los RPM aquí no es que van variando tanto, ¿no? De todas maneras, me gusta porque es bastante, no es ruidosa,
Y entre silenciosa y ruidosa es más silenciosa que lo que puedo llamarle ruidosa. Ustedes escucharon todo el resto y se escucharon ya un poquito alborotadas. También puede ser que no tengo mucho tiempo con ella y los materiales son mejores. Sí se siente con fuerza, pero no es ruidosa. Solo estas dos tienen cargador propio. Todo el resto tiene cargador USB tipo C. Y esta es la única que tiene base de carga, que es esta que ven por aquí, que se alumbra esto cuando se está cargando. Esa afeitadora no la han visto aquí en el canal porque tengo que traer obviamente el revisado. Y se los voy a traer en estos días. Sea esa que el de la Kemei, que no lo han visto todavía en el canal. Pudieron escuchar y así pueden sacar un poco sus conclusiones. A ver, yo les recomendaría directamente una afeitadora como esta. Ok, hay muchas de motor vectorial, pero esta es la que tengo aquí, porque ha salido esta de la marca Rossio. Se escucha bien y se escucha bastante fuerte. Se escucha con bastante, que tiene mucha fuerza esa afeitadora. Pero esto yo no sabría hasta qué punto una afeitadora puede ser buena con el motor fuerte si no me darías unas láminas, unas cuchillas pues de calidad. Con las que he trabajado bien, que no ha causado irritación, son la Yukai. Esta de motor vectorial, también esta estuvo muy bien, esta fue muy suave. Con las de aquí no es que me haya causado irritación a los clientes, simplemente que esta es un poco alborotada y si no la sabes usar puede ser muy fuerte para ti, más que todo para los principiantes. En el caso de la Meisho, la Meisho tiene no sé si es un problema o depende de qué punto de vista lo ven, es que esta no tiene como las demás internamente. Vamos a ver, espero que no esté sucia. Ok, vean que exactamente porque no está sucia es que les voy a explicar. Esta afeitadora trata de botarte todo el cabello que va recogiendo para afuera, directamente aquí afuera. ¿Y eso qué pasa? Que a medida que lo vas pasando, el pelito que va empujando, el mismo cabellito que ya está cortado, suele hacer daño a la piel. El mismo cabellito que va saliendo suele o puede hacer daño, causar daño a la piel donde ya estás pasando. Y eso pues me resultó un poquito problemático, inclusive usándola yo mismo. Aquí directamente pues tengo poco que decirles porque está absolutamente casi nueva, la he usado un par de veces y pues todavía no he visto los resultados. También la afeitadora me gusta probármela, o sea, probarla yo mismo, trabajarla conmigo mismo para yo mismo tener ese resultado y decirles esta afeitadora puede causar irritación o no. Porque mi piel aquí en la parte de aquí atrás es muy sensible y pues yo sería el mejor ejemplo para decirles eso. Entonces, ¿cuál yo te recomiendo de todas estas que ven aquí? A ver, yo pondría como primer puesto la Yukai. ¿Por qué la Yukai? A ver, tiene una ergonomía buena, tiene una batería muy buena, se carga a través de USB tipo C, tiene unas láminas que las puedes escoger porque ya te lo voy a decir, 10.000 RPM, los materiales no son los mejores. Y digamos que sí, le faltaría un poco más, un material mejor para encerrar el sonido, pero de todas maneras yo puedo trabajar con esto. Acuérdense que ahora es un completo silencio. Cuando yo trabajo o cuando ustedes trabajan, cuando un barbero trabaja hay música, ¿ok? Hay ambiente y hay conversación, pues no está mal. Entonces mi recomendación va porque los cabezales, el recambio existe en AliExpress, te lo encuentras muchísimo. Hay varios colores, sea en dorado, sea en negro, sea en azul, pues ya le puedes colocar aquí varios. El precio no es alto de todo lo que les voy a hablar, les voy a dejar el link. El precio no es alto y yo creo que es una de las mejores. Si es que quieres algo neutral de 10.000, que es suficientemente fuerte, pero que no sobrepasa, digamos, como la Valentian Cool. Que la Valentian Cool no la puedo encender porque está descargada. De todas maneras es buena, está de la marca Orate y de la otra marca, como les mencioné. Y también se las voy a dejar el link ahí, porque de todas maneras también existe el recambio para este. Este es de 11.000, esto ya si tú eres pues alguien que ya está a otro nivel, digamos. La Meisho sí te la recomiendo, pero si tú también estás ahí suave con lo que es el trato, si la sabes usar, si la sabes ya tratar, si consigues tener la experiencia suficiente, porque de todas las que están aquí junto a la BGR son las que mejor están construidas. Los mejores materiales son estas dos. Esta de aquí de la marca Miyoko pues lamentablemente todavía no está disponible en ninguna marca. La Kemei pues vamos a seguirlas usando para decirles qué tal. De todas maneras, por el precio, yo digo si quieres tener una novedad de esta, de lo que es el motor externo, reacciona muy rápido. Es motor sin escobillas, por cierto, externo, donde puedes tener ya una idea
de lo que se va a venir, porque sí, yo creo que van a traer muchísimas cosas con estos motores externos. La VGR la recomiendo, pues digamos que estamos en un punto intermedio, porque de momento pues no se encuentra disponible en AliExpress. Una, para los que estamos acá en Europa, por ejemplo, el cabezal, solo el cabezal creo que está alrededor de 50 euros. La afeitadora es buena, pero escucharon también cómo el ruido se fue alzando. Ya este sobresale un poquito más que el resto. Pero de todas maneras, yo trabajé muchísimo con esta afeitadora gracias a los dientes intermedios que tiene. No irritó tampoco y trabajó pues bastante bien. Por todos los puntos que toqué, pues yo creo que la Yukai es la más recomendable. 10.000 RPM, es bastante ergonómica. El cabezal se encuentra ahí disponible una cantidad bastante grande. Cargador USB-C, es barata, no pesa nada. El ruido es el que es y la fuerza está ahí. Yo creo que esa es la que voy a recomendar más. Todas son buenas, pero esta es la que voy a recomendar más por los puntos que te acabé de mencionar. Y si tú tienes otra pregunta más, creo que me la dejes en los comentarios. Link en la descripción de todo. Y mira que ahí te voy a dejar otro video para que te entretengas. Nos vemos en otro video.